Buenos días, mi nombre es Hensel Escalante, estudiante de Psicología, expediente HPS 192-00059B. Y en esta oportunidad voy a hablar sobre la orientación vocacional y profesional que le da el psicólogo al paciente que se encuentra en último año de bachillerato. Primero hablemos sobre el objetivo de la orientación vocacional y profesional. Siempre su objetivo final es ayudar al paciente a elegir una carrera profesional que a él le guste, donde pueda desarrollar todas sus habilidades y todas sus potencialidades. Y también orientarlo a elegir una vocación que se va a desarrollar luego de terminar su carrera profesional. Para ayudar en esta orientación es aplicable una serie de instrumentos de recolección de datos. Siempre se empieza por una entrevista. Tenemos dos tipos de entrevista. Está la entrevista vocacional y la entrevista profesional. Cuando hablamos de una entrevista vocacional, su objetivo es esclarecer su identidad vocacional. ¿Qué le gusta? ¿En qué puede desarrollar todas sus habilidades? ¿Y cuáles son los factores negativos que también el individuo presenta? Para así ayudarlo a tener una elección correcta. Durante la entrevista hay un espacio privado donde se puede hablar con total sinceridad entre el paciente y el psicólogo. Y su objetivo final es elaborar un proyecto vocacional por el cual el paciente pueda dirigirse. Siempre el psicólogo puede ayudarse de un formato o de un guión de la entrevista donde se van a hacer preguntas que sean específicas y que sean objetivas y que ayuden al paciente. Cuando hablamos de una entrevista profesional, se ayuda o se orienta, mejor dicho, al paciente a elegir una carrera profesional donde pueda desarrollar todos sus factores positivos. Dice Boholansky en el año 1977 textualmente que la entrevista psicológica es otra práctica muy común en la orientación profesional. Mediante la entrevista se trata de que el estudiante confronte sus gustos y habilidades con las carreras que considera opciones de entre las cuales elegir. Es decir, el psicólogo va a presentar un catálogo de opciones al paciente con todas las habilidades identificadas y con todos los factores negativos identificados. Va a ayudar al paciente a elegir entre un catálogo de opciones cuál le corresponde o cuál se le facilita o cuál le gusta más. Según González, en el año 2004 dice textualmente que la entrevista puede ser conducida con base en diversas orientaciones psicológicas, directivas tales como entrevistas psicodinámicas o no directivas tales como entrevistas que van dirigidas a la autorrealización y a la autoactualización. Para guiar estas entrevistas, el psicólogo cuenta siempre con un formato donde se van a hacer una entrevista semiestructurada. El psicólogo va a orientarse en algunas preguntas que le pueda realizar al paciente. Primero, la historia se va a llenar con los datos personales del individuo, como nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, edad. Principalmente es importante identificar cuáles son sus antecedentes personales, cuáles son los gustos y la relación que tiene con sus familiares, que son padres, madres, abuelos o hermanos. También es necesario identificar cómo fue su relación social y su relación educativa en sus estudios previos, como lo es la escuela, la primaria y la secundaria. Cuáles son las materias que más les gustaba, las áreas donde les gustaba desempeñarse, qué materias les resulta difícil de aprobar, porque siempre hay que identificar lo negativo y lo positivo. ¿Qué tal su relación con los compañeros? ¿Qué tal la relación con los profesores? Si le gustaría estudiar alguna carrera en particular, porque también hay que identificar cuáles son sus gustos personales. También es necesario identificar cuál es la opinión de su entorno social, de sus amigos, de sus familiares, de su novio, de esas personas más allegadas. Y también, sumamente importante, identificar cuál es su opinión personal. A partir de allí es que se va a comenzar a identificar cuáles son sus gustos.
qué hace en su tiempo libre, cuál es su hobby, qué le gusta hacer, en qué le gusta ayudar, en qué área se sentiría importante para la sociedad, en qué le gustaría contribuir a la sociedad. Y por último, se determina o se establece una ficha de situación vocacional. Para establecer esta ficha se hacen una serie de preguntas que deben ser respondidas en una escala de respuesta dicotómicas de verdadero y falso y de sí y no. También es aplicable un instrumento de recolección de datos como lo es la encuesta. La encuesta sí es totalmente dirigida al paciente. El paciente debe responder con total sinceridad y debe ser aplicable por él mismo, debe responder él mismo en la hoja de respuestas. Igual, se llena con sus datos personales, igual que todos los instrumentos, y se le da un catálogo de opciones. Allí el paciente debe elegir al menos 4 carreras por las que él se siente interesado. Y se hacen preguntas con una escala tipo Likert, donde él puede responder completamente decidido, solo inclinado a ella o dudoso. Se hacen una serie de preguntas, en total 10 preguntas. También actualmente, gracias al avance de la tecnología, se cuenta con varios cuestionarios que pueden responderse a través del internet de forma online. Entre el primer cuestionario tenemos el denominado gran recorrido, que puede aplicarse con una duración entre 15 a 25 minutos en adolescentes a partir de 15 años de edad para identificar cuáles son sus gustos, valores y características personales. Tenemos el cuestionario Proyecto Orión, que puede aplicarse entre 30 a 45 minutos a adolescentes mayores de 14 años de edad, donde se pueden identificar cuáles son sus intereses y cuáles son sus aptitudes personales. También se tiene el test de intereses profesionales, que es aplicable durante 30 minutos y allí se obtiene un perfil completo de sus intereses profesionales. Por último, tenemos el cuestionario de intereses profesionales denominado Programa Ibercaja Orienta. Este cuestionario puede llenarse online y al finalizar se obtiene un informe con los resultados. También los psicólogos contamos con métodos proyectivos. Entre ellos tenemos el test proyectivo del dibujo de la figura humana y el test del árbol. O también es aplicable la batería completa del HTP, que es el dibujo de la casa, el árbol y la persona. Allí el paciente tiene la posibilidad de expresarse de forma gráfica e identificar cuáles son sus características personales, sus relaciones familiares y sus aptitudes. Y por último tenemos los métodos proyectivos, que son una serie de preguntas que solamente debe responder de forma sincera. Tenemos el test de completar frases de Rotter y el test de frustración de Rosenberg. Todos estos instrumentos de recolección de datos ayudan a obtener un resultado, a identificar qué gustos y qué preferencias tiene el paciente y qué dificultades también puede presentarse, para así elegir de una forma acertada su carrera profesional y su carrera vocacional. A continuación se presentan las referencias bibliográficas y esa fue toda la exposición. Muchas gracias por la atención.